Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? En este video les voy a enseñar a preparar 4 remedios para curar la diarrea. Se sabe que la diarrea es causada por una bacteria que lo que hace es licuar las heces y por eso, por tal motivo, nos manda muchas veces al baño. Y por consiguiente también una de las consecuencias de tener diarrea es que te deshidratas demasiado. Y en estos tiempos cuando estás pasando problemas de diarrea, se recomienda bastante tomar bebidas energizantes, bebidas hidratantes para evitar de alguna manera contrarrestar este problema. Pero ese no es el punto. El punto es que vamos a aprender a preparar 4 remedios que nos van a ayudar mucho a curarnos o librarnos de la diarrea. El primer remedio que vamos a preparar es el siguiente. Para ello vamos a necesitar solamente 2 ingredientes. El primer ingrediente es 2 tazas de agua y necesitamos también una naranja. Una naranja que la cual la vamos a pelar y no vamos a botar la cáscara porque la cáscara también la vamos a utilizar. El modo de preparación es el siguiente. Vamos a poner a hervir las 2 tazas de agua y una vez que el agua esté hirviendo, lo que vamos a hacer es apagar el fuego y vamos a echar las cáscaras de naranja dentro de la olla y vamos a esperar que repose unos 15 minutos para que suelte la sustancia de la cáscara de naranja en el agua hirviendo. Y una vez que haya transcurrido esos 15 minutos aproximadamente, vas a servir en una taza así calientito, vas a servir, pero todavía no te lo vas a tomar, sino que la pulpa de los trocitos de naranja, vas a echarlo en la taza donde está servido el agua de cáscara de naranja. Vas a echarlo, vas a esperar que sea 2 minutos que también suelte el zumo de la naranja dentro de tu té de naranja, por decirlo así. Y vas a proceder a tomártelo por espacio de 3 veces al día. Y vas a notar que en la primera toma vas a notar que va a empezar a controlar, empezar a regular tu sistema digestivo y va a empezar a disminuir lo que es la diarrea y va a empezar el proceso de sanación. El segundo remedio casero que vamos a preparar es, para ello vamos a utilizar 2 dientes de ajo y azúcar rubia o azúcar morena, como lo llaman en otros lugares, azúcar morena o azúcar rubia. Y la manera de preparación es la siguiente. Lo que vamos a hacer es vamos a chancar el ajo, bien, bien chancado, y vamos a agregar 2 cucharaditas de azúcar rubia y lo vamos a mezclar bien, bien mezclado. Y esta mezcla la vamos a hervir en 3 cuartos en 3 cuartos de taza de agua, en los 3 cuartos de una taza de agua. Vamos a hervir esta mezcla y esta sustancia, este té que, por decirlo así, que vamos a preparar, te lo vas a beber de 2 a 3 veces también al día, 2 a 3 veces al día, y vas a notar que este remedio es muy eficaz para parar la diarrea. El tercer remedio que vamos a preparar, para ello vamos a utilizar lo que es arroz blanco, y lo que vamos a hacer es, vamos a echar 2 cucharadas de arroz blanco en una sartén bien limpia, asegúrate que la sartén esté bien limpia, y vamos a ponerlo al fuego, y lo que vamos a hacer es freír o tostar el arroz blanco bien tostado, pero que no se queme. Vamos a solamente tostarlo bien tostado, pero que no se vaya a quemar. Y una vez que ya esté bien tostado, vamos a agregar una taza de agua y lo vamos a dejar hervir. Este arroz que ya está tostado, vamos a dejar que hierva ya con la taza de agua. Más o menos aproximadamente vas a calcular que sean unos 10 minutos. Y luego vas a apagar el fuego y lo vas a poner a reposar. Vas a proceder a colarlo y el agua la vas a beber. Esta, esta esta infusión la vas a tomar 2 veces al día, porque es un poco más fuerte, solamente 2 veces al día, y vas a ver que la segunda toma ya prácticamente estará diciéndole adiós a la diarrea. Ahora, estos 3 remedios caseros que acabamos de nombrarte son los remedios que los puedes hacer en casa, de la comodidad de tu casa, pero van a haber a veces algunos casos donde vas a encontrarte con este caso de que te da diarrea, pero estando en la calle y no sabes, pues en la calle no vas a poder preparar estos remedios, pero hay una solución alternativa y rápida que puedes optar para que te libres de la diarrea o al menos pares la diarrea que puedas tener si te encuentras en la calle. Y es el siguiente, simplemente tienes que comprarte una botellita personal de Coca-Cola, esta gaseosa que muchas veces no se critica bastante, ¿no? Porque es dañina, ¿no? Para el cuerpo, pero en este caso sí nos va a ayudar.
los elementos de la Coca-Cola nos va a ayudar mucho a controlar lo que es la diarrea. Pero la manera de consumirlo es de la siguiente manera. Vas a tomarte la Coca-Cola, pero acompañada de una tostada, de unas tostadas. La mezcla de estas dos hacen que se controle de manera efectiva lo que es la diarrea y va a parar la diarrea y te vas a poder tranquilamente llegar a casa y ya poder prepararte alguno de estos remedios caseros o bien ¿no? O tomar alguna pastilla si es tu caso según sea, ¿no? Bueno, y siempre en el proceso de que has tenido diarrea, siempre el cuerpo se deshidrata porque como es por lo mismo que vas varias veces al baño, te recomiendo nuevamente que tomes bebidas energizantes, esas bebidas hidratantes, para que tu cuerpo recupere el líquido que había perdido. Bueno, espero que estas 4 recetas te hayan gustado. Cualquiera de ellas te va a ayudar bastante. Sobre todo la del arroz, la tercera receta que te dicté del arroz tostado. Esta también se recomienda a partir para los niños a partir de 6 meses para arriba. Es muy buena y es una de las más efectivas porque el concentrado prácticamente obra poderosamente en el sistema digestivo. Bueno, espero que te